Entonces, el 8, cuando se da la relación a Polonia en España, en 1808, ahí es en donde resurgió la alternativa austriacista, y por eso es que la rescaté, y después, desde luego, va a ser traída a México. Entonces, en ese momento se resolvió el conflicto entre las dos casas dinásticas. La casa de Borbón pasa a gobernar a España, y en efecto, en las décadas que siguieron, los Borbones llevaron a cabo una serie de medidas trascendentales. Una nueva jurisdicción, un nuevo mapa jurisdiccional del imperio, se crean las intendencias, borrando los antiguos virreinatos, se crean intendencias, que tienen como característica principal crear estas nuevas entidades, estas nuevas jurisdicciones que dependen directamente del rey. Todas las medidas, las reformas borbónicas obedecen a esta noción de despotismo ilustrado, de racionalizar el aprovechamiento, el conocimiento primero y luego el aprovechamiento de los recursos en aras de un aprovechamiento imperial. Se les ha llamado las reformas borbónicas como una nueva conquista de América. Eso fue, efectivamente. Entonces, decía, se crean intendencias, se abren consulados, se rompen monopolios de comercio, antes del consulado de la Ciudad de México, ahora se abre el de Veracruz, el de Guadalajara, se crean nuevas cuotas de poder, nuevas instancias de participación, se empieza a desamortizar bienes de la iglesia, se desamortizan las misiones de California, algunas de ellas, y las de Texas, ciertamente, pero tal vez la medida más importante desde el punto de vista de la relación iglesia y Estado de las reformas borbónicas es desde luego la expulsión de los jesuitas. Esta orden es tan importante que se había convertido en una amenaza para la autoridad real en América. ¿Por qué? Los jesuitas tenían las escuelas más importantes y las posesiones más importantes, las haciendas más productivas, más eficaces, estaban en las manos de jesuitas. Entonces, representan un poder dentro del poder del imperio, y por eso son disputados en 1767. Bueno, pues todas estas medidas se dieron en medio de una gran crisis de autoridad en el seno de la monarquía española. Hay cuando menos una disputa entre lo que es una nueva aristocracia, representada sobre todo por el conde de Florida Blanca, y una aristocracia tradicional, una vieja aristocracia, representada sobre todo por el conde de Aranda, que mencioné sin embargo. Cuando decimos vieja aristocracia, estamos acostumbrados a pensar en gente de recta, que no tiene idea de lo que está haciendo, no, pero no. El conde de Aranda es uno de los políticos visionarios más interesantes del siglo XVIII, es lo que dice, ¿no? Están haciendo un pigmeo que va a ser un gigante mañana, que no es cualquier cosa, amigo de Voltaire, además. Ciertamente lo que está de por medio es una noción de quién debe gobernar el imperio, si esa nueva aristocracia o la vieja aristocracia, y lo que eso implica, es decir, nuevas cuotas de participación a nuevos sectores de interés. Eso dura todo el reinado de Carlos III, él cacoteó a los dos grupos lo mejor que pudo, pero nunca acabó de resolver el problema. Entonces ahí está latente. Carlos III falleció en 1788. Es decir, es un momento culminante, porque a partir de ese momento se forma un gran vacío de poder. Es una figura muy representativa para ustedes de este despotismo ilustrado. Y es un momento decisivo. Al año siguiente estalla la Revolución Francesa, 1789. La Revolución Francesa que rápidamente se radicalizó, muy rápido, llevando al primo de la Casa Real, de la Casa de Borbón, a la guillotina, y amenazando a las propias fronteras españolas de expandir el proceso revolucionario. No fue cualquier cosa. La Revolución Francesa fue un proceso de expansión revolucionaria. Y entonces, realmente, cuando uno ve cómo España capotea la situación de la Revolución Francesa y las guerras que siguieron, es realmente sorprendente que mantuviera el imperio americano 30 años más, 3 décadas más, cuando en realidad España se convirtió en el apéndice de los conflictos europeos. Está capoteando con Francia y después con Inglaterra, y hace lo que puede. Y toda la riqueza de auge minero que se extrae de la Nueva España sirve en España para mantener el imperio. Para eso sirve. Para lidiar con los conflictos europeos, comprar alianzas y hacer lo mejor que puede para no perder, para perder lo menos posible. Para eso sirvió la Francia. Entonces sí es sorprendente, la verdad, que esas condiciones fueran en las que se da el surgimiento pues, de estas condiciones que van a dar pie a la independencia, precisamente. Con el vacío de poder, que se da desde la muerte de
supuestamente se le atribuye de la reina, pero en realidad es de la casa real de los dos, Manuel Godoy. ¿Por qué digo que Godoy es tan representativo de ese nuevo orden que se está creando? Además de ser príncipe de la paz, Godoy adquirió otros títulos: generalísimo, Su Alteza Serenísima, almirante de mar y tierra. Déjenme decirles a ustedes quiénes tuvieron cargos de ese estilo. Generalísimos fueron Morelos y Iturbide. Su Alteza Serenísima fueron Hidalgo, Iturbide y Santana. Y almirante de mar y tierra fue Iturbide. ¿Qué significa esto? Es alguien que no es un noble y que está creando nuevas instancias de poder. Godoy ha sido definido actualmente como tal vez el primer ministro de Europa. El primer ministro de Europa en el sentido moderno, con facultades amplísimas, al grado que el propio Fernando VII, que iba a ser Fernando VII, el príncipe de Asturias, temió que su sucesión estuviera en peligro. Entonces fue el propio Fernando el que le pidió a Napoleón si no le echaba una manita para quitarse de encima a Godoy. Así fueron las cosas. Y pues imagínense Napoleón en 1885, como no hay y cuando ya viene caminando Napoleón, el otro que le pide la figura a Napoleón es Carlos IV, para que se unifique su autoridad. Y pues Napoleón sí, como lo digo, quítense de aquí los dos, ¿verdad? A un lado. ¿Qué implica todo esto que estoy diciendo? Estamos acostumbrados en la europea, quien puede decir, ¿no? La crisis de 1800, la invasión napoleónica a España en 1808 abrió la posibilidad de independencia. Pero no, Napoleón llegó a España a recoger las prisas que quedaban de la monarquía española. Ya estaba la ley de muerte, profundamente sentida en las décadas anteriores y sobre todo los años anteriores. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de uno de los grupos que surgió en este momento, de los afrancesados, los colaboradores con los franceses en la situación política que se vivió en España y de la cual quieren huir los americanos, cuando Hidalgo pronuncia el grito que no caiga este reino en manos de los franceses, estos gachupines que están llegando con los franceses, los primeros afrancesados fueron Fernando y Carlos IV, los dos. Ahí empezó la guerra. Entonces, la cosa ya está manejada, ¿no? Está bastante fuerte. Así. Efectivamente, llega Napoleón y los hace aplicar a los dos para imponer a su hermano José Bonaparte como rey de España. Ese es el origen de nuestro país. Aquí hay que reconocer que esas fueron las condiciones en donde se abrió la posibilidad de un desarrollo político propio. Pero esas condiciones pues, van a tener una herencia importantísima en nuestro país. ¿A qué me refiero? La primera instancia de autoridad son las juntas de los diferentes reinos, ¿no? Asturias, León, que mandan a sus representantes a América a reclamar obediencia a cada una de ellas. Entonces, si ya por aquí la cosa estaba mediada, nuestros pobres reyes ya se fueron presos, ¿a quién debe gobernar? Llegan los diferentes reinos a reclamar obediencia. Esas son las condiciones. ¿Cuál es el bueno? ¿Por qué vamos a creer en uno y no creer en el otro? Finalmente, se pudo establecer una junta central de Madrid, con muchos problemas, se estableció en 2010, pero finalmente, realmente el órgano político que reemplazó la ausencia de los reyes en ese momento fueron las Cortes, que en Cádiz se reunieron a partir de 11 y van a redactar durante el año de 12 la Constitución, es decir, entre 11